Qué bueno que continúan con nosotros. Seguimos con la amena charla con Patricio Martínez, ya casi senador. Patricio, nos estabas ilustrando sobre lo de los impuestos. El YETU, ¿qué piensan legislar para acabar con ese impuesto absurdo para algunas Me parece personas? que el YETU es un impuesto a la desconfianza. Y es un impuesto a la falta de sentido común de los que han ido estableciendo el organigrama o el sistema fiscal mexicano. Cuando un causante se les escapa por aquí, le atraviesan un artículo o una norma o una declaración o un papel. Cuando se les va por acá, entonces le atraviesan otro. Y entonces esto se convierte en un valladar y en una serie de complicaciones, cuando lo que debiera haber es más confianza. Más confianza del fisco en que los causantes van a cumplir con sus obligaciones. Y obviamente me van a decir, qué ingenuidad la de Patricio. ¿Cómo puede pensar que el fisco va a tener confianza en los causantes si los causantes lo que quieren es no pagar impuestos? Estoy de acuerdo. Hay que tener sentido común, pero no ingenuidad. Pero tampoco la ingenuidad de que atravesándole aquí un obstáculo ya no va a pasar por aquí. Bueno, pues lo que va a hacer es esto, o seguir dando la vuelta, o simplemente retirarse. Lo que acabas de mencionar. Y entonces se fuga de los caminos de la ley, claro, y se agrega la informalidad, y eso fue lo que nos sucedió en el país. Entonces, lo que se necesita es un fisco que, además de haber conocido las grandes tesis del derecho fiscal en las grandes universidades con doctorado y maestría, tenga también un poquito raspada la suela en las banquetas de las calles, en los mercados de este país, y entienda cuál es la condición que guarda el causante en México. Y el asunto es muy sencillo. Vamos a bajar las tasas fiscales. Vamos a facilitar el pago de los impuestos. Vamos a poner menos requisitos. Nada más va a quedar uno: que el país necesita año con año recaudar más. Y que yo te voy a bajar las tasas, pero tú vas a aumentar el monto de lo recaudado con base en los ahorros que te voy a auspiciar, porque vas a tener menos costos administrativos y de orden del manejo de la contabilidad para fines fiscales. Y por otra parte, en donde está el gran boquete fiscal es en las grandes empresas. Así es. Que no paguen impuestos. Porque el que está como empleado de una empresa chica, mediano, grande, ese ya es cautivo. Así es. Ese ya está pagando. Entonces, en donde tenemos la gran fuga es en las empresas transnacionales, que bueno, acuden a un expediente muy sencillo. Tienen una oficina en Nueva York, la oficina en Nueva York les factura servicios de administración, o les factura las materias primas que mandan de allá, de cualquier país del exterior, a precios más caros, aumentan su costo y bajan su utilidad, y con eso pagan menos impuestos sobre la renta. Claro. Este viejo truco no se ha combatido con las armas del talento para exigir a la gran empresa que deje de hacer esos grandes manejos transnacionales, internacionales, y que como empresa que trabaja en México, que gane en México, debe reportar lo que realmente gana en México, sin ese tipo de manipulaciones del costo y de el envío de utilidades en forma camuflada al exterior. Bueno, también la base gravable de los contribuyentes no ha aumentado. Y como bien lo dices ahorita, Patricio, se reduce porque muchos que están en la formalidad se tienen que ir en la informalidad, y esto reduce la base contribuyente. Sí, y se va a seguir reduciendo si seguimos en este juego. Pues sí, lo que se necesita es aumentarla, pero aumentarla de una manera en donde fisco y causante estén en una conciliación de un objetivo nacional, de que se mejoren las condiciones de vida de los causantes, de que se mejore la salud de las empresas y se mejore la salud del fisco, de la caja
fiscal. Esto sí se puede lograr. Creo que para empezar, a la pequeña empresa, al empleador, hay que premiarlo porque crea empleos, pero no castigarlo. Si un empresario hoy quiere crear un empleo, inmediatamente tiene que darse de alta en una serie de oficinas por crear ese empleo. Y bueno, es un proceso hasta engorroso, ¿no? Al que cree empleos en este país, vamos a poner en oferta la creación de empleos. La creación de empleos no es de un gobierno, ¿eh? Los gobiernos no crean empleos. Correcto. Es un índice de cierto ambiente que hay en esa demarcación que favoreció el desarrollo del empleo, que es un índice del crecimiento económico, a veces, pero no necesariamente un éxito gubernamental. Porque qué curioso, cuando se aumentan los empleos es un éxito gubernamental, y cuando caen es un problema económico. Entonces, yo creo que en esto se necesita entender que hay que premiar la creación de empleos y que hay que poner en oferta las trabas del gobierno, quitarlas, ofertar por parte del gobierno una serie de prestaciones y de promociones para todo aquel que abra una nueva plaza en su negocio o que mejore el ingreso de sus trabajadores sin que le cueste más a la empresa, pero que mejore el ingreso del trabajador. Porque hoy aumentarle de 200 pesos a 300 pesos el salario diario a un trabajador significa pagar una cantidad adicional de impuestos, de cargas de diferente índole en torno a lo laboral, que bueno, esa es una tranca auténtica que está impidiendo que el empresario, muchas veces consciente de la conveniencia de mejorar el ingreso de sus trabajadores, y los trabajadores en su momento, bajo ese esquema, mejorar las condiciones y la rentabilidad de la empresa de la que viven, para que entonces se haga un círculo virtuoso. Y lo que hoy tenemos es un círculo vicioso, en donde algo va mal y se le atraviesa otra cosa para que vaya más mal. Bien. Se están terminando las campañas, ya esto ya, este arroz ya se coció, como dijo un conocido político de los altos no es así. Niveles. No. No se ha cocido. No. Falta la elección del primero. Ya se coció, pero es que era precocido. Era precocido, claro. Si no se coció solo, ya venía con una base, no estaba crudo, estaba muy bien sazonado, ya tenía una doradita ahí en el sartén, ya teníamos un muy buen candidato a la presidencia, teníamos un partido muy bien engranado. Entonces, el arroz no se coció por casualidad, ni porque ya venía precocido. Se fue preparando todo un esquema en mi partido, con una buena conducción, por nuestro candidato, en un buen manejo de su precandidatura, de su candidatura, sin enfrentamientos, sin choques y sin divisiones. Y no les voy a poner ejemplos, ni de mi partido, ni de los partidos de enfrente, porque los hay muchos. Y en este caso, el arroz estaba precocido. Pero suponiendo que llegara un candidato distinto al del PRI, ¿está Patricio Martínez preparado para ser un senador de oposición, primero? Y luego, segundo, hay dos temas en el Congreso fundamentales. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Puede suceder igual que ir a ponerle agua al radiador de mi Volkswagen. Igual. Entonces, cuando voy a la gasolinera y me dicen, oiga, le pongo agua en el radiador, pues nomás me estoy, me río y le digo, póngale. Okay, pero hay dos temas fundamentales en el Congreso, que bueno, tanto el PRI como el PAN los han estado empujando, y desde el Senado también. Es el asunto de los gobiernos de coalición y del camino hacia un gobierno parlamentario. ¿Cómo ve Patricio? Mire, lo de los gobiernos de coalición lo han estado insistiendo mucho quienes ven que se les está yendo de las manos el gobierno que nunca fueron capaces de hacer de coalición. Pero Mario Fabio tiene también un contacto. De acuerdo, bueno, pues su función era ahí, estar de mediador y escuchar. Y hay un grupo de no negar. Senadores priistas también que están empujando el gobierno de coalición. Sí, pero ¿de dónde surge con más efervescencia la propuesta? De aquellos a quienes no fueron capaces de hacer un gobierno de coalición cuando tuvieron todas las posibilidades de hacerlo. Y ahora que se les está yendo
esa posición de gobierno, entonces dicen, ahora vamos a entrar por la ventana de atrás. Ahora que estamos perdiendo el poder y la posición, vamos a entrar por la ventana de atrás sobre la base de un esquema democrático en donde se formen los gobiernos de coalición. No niego la bondad de los gobiernos de coalición. Lo que estoy diciendo es que me parece muy dudoso el planteamiento que hacen en el tiempo y quienes lo promueven más por las circunstancias. ¿Por qué no lo promovieron hace 12 años? Yo viví la llegada del gobierno del 2000, era gobernador, y vi el trato que nos dieron. No el trato, el maltrato. Entonces no había... Fue un momento exclusivo la llegada de Fox. Sí, bueno, pero eso no justifica, sí, hay que ser consistentes. ¿Por qué ahora gobierno de coalición y no hace 12 años? Claro, sí, tenían la oportunidad. Porque entonces éramos los que íbamos a hacer el gran país sobre la base de nada, de discursitos por aquí, discursos por allá, y se fueron cayendo las variables económicas, y se fueron cayendo los controles que había, y fueron desapareciendo las fuerzas institucionales, y se fue cayendo, por poner nada más un ejemplo, en una gigantesca informalidad en todo el país. Así es. Se fue perdiendo la vigencia de la ley. Y no solamente la vigencia de la ley, como lo vemos ahora, se fue perdiendo la vida en la ley, y mucha gente se pasó a la vida en la ilegalidad contra la ley. Por eso la inseguridad que tenemos y por eso el crecimiento del delito. Se habla de estabilidad económica, Patricio, pero pues la estabilidad económica no la vemos en las familias, cada día pierden poder adquisitivo. Hay una precaria estabilidad cambiaria. El índice de estabilidad monetaria nos lo marca la relación que tiene el peso con el dólar. Así es. Y no es tan estable, ya lo vemos que anda arriba de 14 pesos. Entonces, ¿ha tenido movimiento? Sí, pues es una paridad flotante, sí, ya lo sabemos, pero primero, no es tan estable. Que no fue una devaluación del 100 o del 200%, sí, estoy de acuerdo, como otras que tuvimos, estoy de acuerdo, pero tampoco las circunstancias mundiales son las mismas. Ni la inflación en el mundo es la misma, ni las condiciones de crecimiento económico son las mismas, ni las lecciones y la serie de reglamentaciones internacionales son las mismas. ¿Por qué? Cuando se dieron aquellas inflaciones y aquellas macrodevaluaciones en un país, en otro y en otro, cuando se armaron verdaderas conjuras contra las monedas por los grandes especuladores internacionales, se atacó desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde las instituciones internacionales, este tipo de problemas, y se establecieron reglamentaciones, las cuales, muchas de ellas, México las adoptó. ¿Cuáles? Autonomía del Banco de México, el control de la inflación, del déficit, de una serie pues de acciones que habían provocado aquellos problemas. Entonces, esas macrodevaluaciones ya no se están dando, y no obstante, hay graves problemas económicos en los que parecían ser más estables y más desarrollados y más estudiados. ¿Cuál? El caso de Europa. Europa cae en problemas similares, España, Grecia y otros países, a los que México tuvo hace 20 años. Y allá no hay PRI, ¿eh? Sí, definitivamente. Para que no digan que es un problema que fue del PRI o que es del PRI. Son una serie de situaciones y de circunstancias que se nos presentaron entonces, pero permítanme, atendiendo específicamente a la pregunta, ¿se habla de estabilidad económica? Sí. ¿De quién? Se habla. ¿De quién? ¿De quién es la estabilidad? De la macroeconomía. No, la estabilidad económica es del Banco de México. La estabilidad económica es de la Caja General, pero no de la Caja Particular. Vaya y pregúntele a ver si tiene estabilidad económica el obrero que gana, o la obrera en maquiladora que gana 120 pesos diarios y que paga las cantidades que tiene que pagar de luz, de transporte, de escuela, de medicamentos anexos a los que tiene en su esquema de seguridad social, y veremos que no hay estabilidad económica. Justamente lo que hay es la más grande inestabilidad económica que haya tenido este país. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido la cantidad de pobres que hay. Así es, definitivamente. Se habla también de crecimiento económico, sin embargo, el último año que se creció un 7% fue precisamente el de Ernesto Zedillo. Después ya no volvimos a tener crecimiento del más del 3%.
el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 12 años es muy pequeño, que no va en relación al crecimiento demográfico y sobre todo no va en relación a los vientos de crecimiento económico que estuvimos teniendo en el ámbito internacional, salvo ya en la gran crisis del 2008. Pero la realidad es que el crecimiento económico en este país no se ha dado, y tan no se ha dado que no ha habido creación de empleos, que es la mejor muestra de que hay un crecimiento económico. Ha habido crecimiento económico, sí, en el bolsillo de los grandes capitales que trabajan en México. Ese discurso Las grandes corporaciones, no, perdónenme, no tienen marca exclusiva, ni es propiedad de ningún color. No, es una radiografía realidad que está ahí. Ahora, que alguien lo tome como bandera exclusiva de campaña para golpear a ciertos enclaves, esa es otra cosa. Yo no necesito golpear a esos enclaves. No, es que es una realidad, la verdad. Nada más lo que digo, ahí está la radiografía. Así es. Además, digo, lo que pasa es que hay ciertos candidatos, los extremos se tocan. Claro, que lo toman, pero hay otros que lo rechazan. Sí, el PAN nunca lo va a aceptar, por ejemplo, ¿no? Bueno, ellos recurren a otro tipo de argumentos bastante familiares que no tienen nada que ver con la política. Así es. Patricio, Me parece que esos no son argumentos para una elección. Estamos muy a gusto platicando contigo, sin embargo en la televisión ya ves que el tiempo se nos va. ¿Quieres darnos algún mensaje final? En la televisión y en la vida. Y en la vida. Y en la vida. En la vida se van los años y bueno, así se fueron los meses de esta campaña. Se fueron del 1 de abril al 27 de junio con una velocidad extraordinaria, las horas, los días, las semanas. La campaña llega hoy a su fin. Hemos cerrado ya en 8 distritos, estaremos hoy cerrando mis compañeros candidatos a diputados y un servidor, el último de los distritos. Creo que mi partido ha hecho un extraordinario esfuerzo de organización. Le estoy muy agradecido a mis compañeros de partido, al presidente de mi partido, en el Estado, en el Comité Directivo Estatal, al señor Leonel de la Rosa Carrera, que ha sabido conducir bien el timón del partido en un mar siempre con gran oleaje como es el de las campañas, y sobre todo el de las precampañas. Luego, hemos tenido una buena conducción de la barcaza que hay en cada comité municipal, que el velamen se ha manejado bien para aprovechar los vientos favorables de cada municipio, y esto nos da por resultado una expectativa muy favorable para el día 1 de julio, con otra circunstancia. No nada más hay que hablar de la realidad del partido al interior. Creo que el ámbito social también ha sido favorable. La experiencia, el conocimiento que tiene la población, sus vivencias respecto de los hechos de gobierno. El voto sirve para premiar a quien gobierna bien y sirve para castigar a quien gobierna mal. Eso es una realidad que no es axiomática, es una verdad que no requiere demostración, ahí está en la sociedad y en el pensamiento de cada ciudadano. Pero creo que no obstante esa circunstancia, también hay un avance en la madurez democrática y de los mismos partidos. No sé si por madurez de ellos o porque se dan cuenta que estrategias de descalificación, de guerra sucia y de litigios ya no funcionan. Porque se dieron cuenta tarde, ¿no? Pues creo que a lo largo de la campaña estuvieron insistiendo con una guerrita ahí que nunca aprendió, de tratar de dibujar la imagen de nuestro candidato en una posición, en otra, en la más alta, en la más baja, y sin embargo las encuestas tenían pequeños movimientos, pero no desplomes, a partir de lo que ellos consideraban que iba a ser una erupción volcánica que nos iba a llenar de lava a todos y nos iba a dejar hechos cenizas a sus oponentes. No, no fue así, porque además la gente ya no se traga esos cuentos elaborados, preelaborados, cuando además ante los hechos no hay argumentos. No hay que hacer. Pues ojalá la realidad se impone. Ojalá podamos platicar contigo cuando ya regreses como senador y ya nos platiques más a fondo, porque pues es siempre muy agradable platicar contigo por tanto conocimiento y tanta experiencia que adquiriste en estos últimos años.
Pues Y sobre todo, no deseamos tuve la suerte gran- porque la suerte es azar, sino simplemente hay que recoger lo que es la señal. No, yo sí creo en la suerte. La suerte se reparte a las 5 de la mañana y a las 5:30 ya se acabó. Se acabó. Todos los días. Entonces, sí, es efectivamente un esquema de suerte, entre comillas. La realidad es que las campañas se van forjando con trabajo, trabajamos mucho, mis compañeros de partido, mis compañeras y compañeros candidatos. Yo creo que la población tuvo la oportunidad de analizar las diferentes propuestas, de ver las diferentes personas postuladas, hacer el análisis, y yo creo que no podemos decir consumatum est, como Claro, lo dijo el Señor en la cruz, cuando ya Falta todo la firma. estaba consumado, pero estaba precocido. Estaba precocido. Falta la firma. Pues les agradecemos mucho a Patricio Martínez, a Víctor Medina que nos haya acompañado, a Héctor Bernal, su servidor, y a todos ustedes les damos las gracias por acompañarnos una Y de vez mi más en parte, su muchísimas programa. gracias, porque nos recibieron muchas veces en sus televisores, en sus hogares, nos recibieron siempre a través de los medios de comunicación. Espero el voto para mi compañero Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República, para mis compañeras y compañeros en Chihuahua, Pedro Domínguez, y para Minerva Castillo, por supuesto, para mis compañeras y compañeros candidatos en todo el estado. Voy en fórmula con Lilia Merodio. El día de la elección les van a entregar 3 boletas que traen ahí una serie de colores, de partidos, de logos. Para quienes no han votado en otra ocasión, con toda tranquilidad vayan, presentan su credencial de elector, se forman, les van a entregar 3 boletas, una para diputado, otra para senador, otra para presidente de la República. Las toman, entran allá al cubículo en donde nadie los ve, votan por quien quieran. En el caso de que vayan a votar por mi partido, lo único que tienen que hacer para que no haya confusión y que no se eche a perder su voto es con el crayón cruzar en donde dice PRI, y nada más que en donde dice PRI, si van a votar por mí. Si van a votar, en el caso del senador, si van a votar por otras opciones, bueno, no echen a perder su voto. Voten únicamente por el color del partido por el que van a votar. Es una realidad, eso es lo mejor, y hay que decirlo. ¿Para qué? Para que todos los votos se aprovechen y se reflejen cuántos están para un partido, cuántos para otro, sin que se echen a perder muchos votos. Y Así no hay es lo confusión. mejor. Pues muchas gracias, Patricio. De todos modos, ahí les encargo, voten más por el PRI, por favor, porque yo estoy en campaña y es mi obligación pedirles el voto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias Cuídense amigos. mucho. Hasta luego.